Shalom a todos, bienvenidos sean a un nuevo capítulo de La Conexión Astral, la ciencia de la astrología judaica. En este capítulo vamos, yo creo que con varios temas, espero que el tiempo nos alcance. El primer tema que quiero tocar con ustedes tiene que ver con las fuerzas cósmicas errantes. Hay áreas de la astrología que no son muy exploradas, como puede ser de pronto el estudio de las estrellas fijas o de las estrellas vegenianas, pero también sobre cuerpos errantes. Es imposible concluir un análisis sobre las influencias astrales sin antes mencionar sobre el más misterioso y mitificado de todos los cuerpos celestes, que son los cometas. Durante siglos, las apariciones de estos astros, los cometas, han sido recibidas con temor reverente, con aprensión y, como a tantos otros fenómenos astrales, con absoluto malentendimiento. Lo único que es sabido con certeza, incluso en la actualidad, sobre el cometa, es que es un cuerpo celeste que consiste de un núcleo y de una cola inmensa que se extiende a través del firmamento cuando el cometa gira en torno al Sol. Los cometas se distinguen de otros miembros de la familia del sistema solar por su apariencia difusa y por el carácter de sus órbitas, que por lo general son elípticas y enormes. Existen, sin embargo, algunos cometas cuyas órbitas se asemejan tanto a aquellas de algunos de los planetas menores que resulta casi imposible distinguirlos, debido a que los cometas, digamos excepto el cometa Halley, aparecen en intervalos irregulares y se mueven de un modo rápido e impredecible desde hace mucho tiempo, son vistos con una mezcla de curiosidad y miedo. Dado que la humanidad desde hace mucho ha supuesto que los cuerpos celestes ejercen cierto control sobre los asuntos humanos, es natural que anteriormente fuesen vistos con considerables sospechas. Han incluso llegado a ser asociados como augurios de mal agüero, a menudo vinculados a predicciones sobre el derrocamiento de reyes y naciones. El afamado tapete de Bayreuth, que muestra la conquista normanda de Inglaterra en el 1066, caracteriza y muestra al cometa Halley como un objeto sumamente aterrorizante, y aun cuando ciertamente haya sido un mal augurio para el rey sajón, quien murió en la batalla de Hastings con el ojo atravesado por una flecha, no significó nada para Guillermo el Conquistador. Los cometas son miembros rebeldes de nuestro sistema solar, los cuales parecen desobedecer las reglas normales de la vía cósmica. Todos los planetas se mueven en la misma dirección, alrededor del Sol, mientras que los cometas se mueven con igual frecuencia en ambos sentidos. Las órbitas de los planetas son casi circulares y se encuentran casi en el mismo plano. La órbita de un cometa es muy prolongada y puede encontrarse en cualquier plano. El lugar en donde se originan los cometas continúa siendo un misterio científico incluso hasta nuestros días. Los astrónomos han postulado una teoría de una nube órtica mucho más lejos que la órbita de Plutón, en la cual pudiera encontrarse su origen, pero se ha encontrado muy poca evidencia empírica sobre su existencia. La comunidad científica prefiere evitar la siempre presente pregunta cabalística sobre el motivo por el cual siquiera aparecen, dado que, sin una respuesta a la mano, esa pregunta siempre los pone en vergüenza. Sin embargo, permanece el hecho de que probablemente sabemos menos sobre el origen de los cometas que sobre cualquier otro objeto en el cosmos. Las teorías postuladas desde que el hombre comenzó a mirar al cielo han arrojado muy poca luz sobre el tema. Las ideas sobre el modo en el que se originan los cometas son tan numerosas como los innumerables astrónomos que las han estudiado. A pesar del hecho de que se ha logrado un avance considerable al respecto, no existen respuestas definitivas. Los supuestos generalmente aceptados han tenido que ser revisados en forma repetida a la luz de la nueva alta tecnología que ha penetrado la frontera del espacio. Han habido argumentos convincentes que generalmente han llegado a la conclusión usual de que los cometas siempre han sido miembros de nuestro sistema solar, pero ahora ya no se rechaza con tanta facilidad la información que sugiere que podrían haberse originado en alguna región interestelar de nuestro universo. Dado que el misterio continúa, de nuevo debemos presentar la fórmula cabalística que nos permita lograr un verdadero entendimiento y preguntar: ¿por qué?
Mientras que la evidencia disponible tal vez logre finalmente reflejar algún vínculo sobre los orígenes comentados, el método cabalístico deja muy poco lugar al error. En lugar de partir del presente y trabajar hacia atrás, como lo hacen los científicos, el enfoque de la Kabbalah es comenzar desde el principio y proceder con el proceso creador hasta el presente. Un buen punto para comenzar nuestra investigación es con el nombre hebreo para designar al cometa. En la sabiduría de la Kabbalah, las letras y las palabras hebreas están codificadas para la revelación de la energía inteligencia. Por lo tanto, el nombre hebreo, que significa cometa, deberá revelar su origen y la intención de su fuerza de la inteligencia de esta energía. De modo sorprendente, la palabra hebrea Shabit tiene una contraparte aramea, Sharbit. Entonces tenemos Shabit y Sharbit. Para una interpretación del significado de esto, vamos a recurrir al Zohar. Dice el Zohar, Rabbi Isaac inició un discurso sobre el versículo. Dice, y será el resto de Jacob en medio de pueblos numerosos, como rocío que viene de Dios, como lluvia sobre la hierba, que no espera en el hombre ni aguarda nada en el hombre. Observa, dijo, que cada día, al irrumpir el alba, cierta fuerza cósmica femenina, negativa, espera a su compañero masculino para establecer la relación cósmica que revele la luz del día que emana del jardín del Edén. Al recibir la fuerza del sistema de energía de las tres columnas, dice aquí, Sharbit gobierna como un cetro que mantiene el equilibrio del universo. Lo que parece surgir del Zohar es el misterio de la fuerza interna de un cometa. Es la fuerza de la energía del sistema de tres columnas, que volvemos al término, Shabit, que va metiendo al universo en cintura. Por este mismo motivo, vamos a ver que hay un mes hebreo que se llama Shevat, que es el mes de Acuario, que indica el advenimiento de Mashiach, del Mesías, junto con su bendición de paz en la tierra y buena voluntad a nuestros hermanos. Quienes han visto la figura que representa el signo de Acuario, se van a dar cuenta que es la figura de un hombre con un cántaro regando las aguas de ese cántaro. Y pues si vamos a términos cabalísticos, este hombre que está representando a Acuario es el Mashiach y el cántaro es la sabiduría superior que va a purificar al mundo. Incluso cabalistas más expertos afirman que el borde del cántaro de Acuario tiene los nombres de todos los ángeles. Entonces, voy a continuar. Dice aquí. ¿Y cómo va a suceder todo esto? La Torá es muy clara cuando dice, lo veo pero no ahora. Lo contemplo aunque no es cercano. Vendrá una estrella. Entonces dice entre paréntesis la influencia de Zeir Anpin, el sistema de tres columnas, cierro con mi paréntesis, y surgirá un cetro de Israel que herirá los rincones de Moab y destruirá todos sus cimientos. Como coincidencia, el valor numérico de Shevat es 311, que corresponde a la palabra hebrea Ish, que significa hombre. El anterior versículo nos señala hacia el concepto que circunda la venida del Mesías. Como está dicho, entre comillas, leo, dice aquí. Y ahora aquí que yo me voy a mi pueblo. Ven, te aconsejaré lo que hará este pueblo a tu pueblo en las postrimerías de los días. Mientras que la comprensión de la estrella de Shabit era propia de los cabalistas del Zohar, los sabios del Talmud dudaban. Rabbi Samuel dijo, las órbitas de los cielos me son tan conocidas como las calles de mi ciudad, Nahardaya. La estrella de Shabit, sin embargo, no la entiendo. Esto está en el Talmud Bavli, Berajot, página 58b. Por consiguiente, la interpretación cabalística del cometa se considera como un augurio de libertad y equilibrio más que un augurio de desastre. La cola del cometa representa la inteligencia de la energía de la letra Vav, del nombre de 4 letras. Por tanto, tiene una apariencia semejante el cometa a la letra Vav, o a la inteligencia positiva de la energía con la inteligencia negativa de la energía de Malhut,
creando de este modo un circuito unificado de energía. El efecto de este apareamiento es el equilibrio y la estabilidad. La conclusión de lo que acabamos de exponer postula una seria pregunta. ¿Es la cola el resultado de la cabeza del cometa de modo que aparece ante nosotros o es al contrario? Desde un punto de vista cabalístico, la letra Vav precede a la letra Hei, o sea, o Malhut, que es la inteligencia negativa de la energía, según su posición en el tetragramatón. Por tanto, mientras que el telescopio o el ojo desnudo parecen observar que la cola se forma de moléculas y partículas de polvo expulsadas por la cabeza, indicando así que la cabeza es primero y la cola después. Cabalísticamente es a la inversa, al igual que la verdadera influencia de un cometa, del modo como la ha percibido el hombre a través de los siglos, es a la inversa. Demos la bienvenida al arribo de un cometa, ya que potencialmente nos depara solo lo mejor. Capítulo número 5, título Más allá de la probeta. Dice aquí: en el principio de la verdadera ciencia surgió en el principio de la verdadera ciencia surgió en 1543, cuando la libertad para inquirir con apertura y honestidad dentro del cosmos se abrió paso, después de estar marginada por siglos de sofocantes supersticiones y dogmas religiosos, gracias a Nicolás Copérnico, quien proclamó que la Tierra y sus hermanos, los planetas, giraban alrededor del Sol. Copérnico probablemente terminó sus estudios ya desde 1530, pero dado el espíritu de la época y la predilección de la Iglesia de entonces por consignar a los herejes a la hoguera de la Inquisición, tuvo la prudencia de demorar su publicación hasta encontrarse en su lecho de muerte. Y antes de Copérnico, el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas giraban alrededor de la Tierra por decreto papal, y el discutir contra tal tipo de proclama era asunto peligroso. Irónicamente, la astrología ahora se encuentra en el sitio que ocupó Copérnico hace 400 años, mientras que la ciencia pura se une a los fanáticos religiosos modernos, quienes ocupan hoy el papel de la Iglesia del siglo XVI. La ciencia, ignorando las demandas de su propia metodología, no solo se burla de las proclamas de la astrología, sino que se niega rotundamente incluso a examinarlas, mientras que la mayoría de los judíos, incluyendo a sus líderes, continúan considerando a la astrología como algo ajeno al judaísmo. La mayoría de las iglesias cristianas llegan incluso a llamar a la astrología como algo maligno. O sea, que el concepto de la herejía desafortunadamente aún prevalece, pero como en los tiempos de Copérnico, su verdad no sucumbirá ni ante las amenazas ni ante los decretos. Sin embargo, el estudio y la práctica de la astrología cabalística no debe tomarse a la ligera. Su propósito va mucho más allá de ser un simple tema superficial de conversación en una fiesta. O sea, como quien dice, hola, ¿cómo estás tú? ¿Qué signo eres? No. Y luego, los fenómenos que explora requieren de precauciones. Señalan hacia la no materialización del medio continuo del espacio-tiempo y advierten que el inconsciente metafísico puede realmente arrojar una gran incertidumbre sobre cualquier explicación, ingenua o apresurada, de los paralelos entre los universos celestes y terrestres, entre las influencias astrales metafísicas del más allá y del mundo físico como nosotros lo contemplamos. La astrología cabalística sondea a la naturaleza misma de la realidad. Para poder evaluar plenamente los fenómenos astrológicos, podemos tomar en cuenta todos los otros fenómenos con los cuales estamos en contacto. Ya no podemos, a la luz de las exploraciones espaciales y de otras nuevas dimensiones, ignorar la existencia de la influencia astral metafísica que la astrología documenta. Espero que a través de un poco más de clarificación sobre los estudios talmúdicos más básicos a los cuales ya me he referido, podamos continuar dentro del área de dichos fenómenos, anticipando que las inteligencias astrales serán muy reales y lógicas, aunque a veces parezcan irracionales. La astrología cabalística se aproxima a lo desconocido mucho más de lo que puede la física, incluso con su nuevo descubrimiento que es el principio de la incertidumbre. La experimentación llegó a ser un intento por estudiar un sistema a través del análisis
basado en la estimulación controlada. Esta exploración luego fue seguida por la observación de la respuesta resultante. Sin embargo, los experimentos controlados a nivel cósmico, desde que se descubrió el principio de incertidumbre, jamás se pueden determinar con precisión. Llegamos a darnos cuenta del papel que la teoría y las ideas juegan en el descubrimiento de cada nuevo fenómeno físico y cósmico. La mayoría de los fenómenos cósmicos han salido a la superficie apenas recientemente, principalmente a través de la introducción dentro de la astronomía de nuevas técnicas de detección. Resulta sumamente natural el preguntarnos cuánto más permanece sin ser reconocido. Además, los avances tecnológicos ya han descubierto tantas características físicas y cósmicas nuevas que solo podemos especular sobre lo que una mayor sofisticación podría revelar. El dilema que los experimentos de observación que siguen la aceptación del principio de incertidumbre han postulado son algunas serias dudas, dado que el experimento y el observador han dejado de estar firmemente conectados. La astronomía es fundamentalmente una ciencia de observación. La tecnología actual ha avanzado de modo insuficiente como para permitir la exploración física del universo más allá del sistema solar. Las distancias que deben ser recorridas son simplemente demasiado extensas. Nuestros más sofisticados robots exploradores se vuelven funcionalmente inútiles en el momento en que cruzan la órbita de Plutón y se sumergen por los eones dentro del vacío que se extiende entre una pequeñísima estrella en nuestra galaxia y la siguiente más próxima, y la distancia es tan vasta que hasta la siguiente galaxia que el traslado físico a través de esta quizá jamás sea siquiera intentado. Dado que la ciencia de la astronomía depende tanto de la observación, es relativamente simple evaluar el impacto de los avances tecnológicos requeridos tan complejos como para poder penetrar en lo imposible. Entonces veamos que en la astronomía el observador puede elegir detectar y analizar las señales de fuentes extraterrestres o simplemente ignorarlas. No tiene ningún medio para provocar que una fuente cósmica cambie su emisión. Solo puede observar aquello que llama su atención dependiendo de los portadores de la información, como los satélites, los radiotelescopios que transmiten todo lo que el astrónomo aprenderá a lo largo de su vida sobre el universo. Estas transmisiones son de una naturaleza infinita. La mayor parte de la información actualmente conocida sobre los fenómenos extraterrestres nos ha sido transferida por medio de ondas de radio, radiación infrarroja, partículas de rayos cósmicos y otros vehículos tan diminutos que prácticamente dejan de existir en la realidad que nosotros conocemos. Por el momento, ninguna tecnología mágica podrá ayudarnos a detectar ondas que jamás alcanzarán a la Tierra. La ciencia solo puede ayudar al astrónomo a alcanzar sus conocimientos dentro de los límites conocidos impuestos por el universo físico mismo. Los conocimientos sobre la extensión de las limitaciones de la información astronómica están actualmente incompletos, y los intentos por proporcionar una evaluación tentativa con respecto al número de los fenómenos aún no reconocidos sería una locura. Por lo tanto, los resultados de los cálculos teóricos de los astrofísicos resultan ser casi obsoletos. Además, ha comenzado a surgir un sentimiento de ansiedad entre los principales científicos por el hecho de que las predicciones de largo alcance con respecto al progreso de la ciencia parecen estar condenadas al fracaso. Entonces, los científicos más renombrados, al rehusarse a legitimar los estudios que atreven irse más allá de la materia, se encierran en el absolutismo medieval contra el que Copérnico tuvo que luchar y vamos a ver que en 1902 Albert Michelson, solo 5 años antes de convertirse en el primer científico norteamericano ganador del premio Nobel, escribió lo siguiente: todas las leyes y los hechos fundamentales más importantes de las ciencias físicas ya han sido descubiertos. Están tan sólidamente establecidos que la posibilidad de que sean suplantados como consecuencia de nuevos descubrimientos es excesivamente remota. Entonces, como hoy, la mayoría de los científicos tenían tanta confianza sobre su propia comprensión de la naturaleza que por lo general no querían admitir
la posibilidad de que hubiesen nuevos fenómenos revolucionarios o nuevos descubrimientos sorprendentes. He aquí otro ejemplo de cómo el espíritu científico se asemeja al dogma religioso. Entonces vamos a ver que Walter Meissner, colega del famoso físico ganador del premio Nobel Max Planck, recuerda la siguiente anécdota con respecto a la elección del joven Planck sobre el área de estudio que escogería al prepararse para entrar a la Universidad de Múnich. Dice aquí: al principio no estaba seguro si escogería la filología clásica, la música o la física, escribió Meissner. Finalmente se decidió por la física, esto a pesar de que Philip Hoyle, que era entonces profesor de física en la Universidad de Múnich, le aconsejó que no lo hiciese, dado que en el campo de la física ya no quedaba nada por descubrir. Unos 25 años después, Planck desarrolló dentro de la física un nuevo enfoque sobre la teoría cuántica. Estableció los principios básicos para la investigación sobre los universos atómicos y subatómicos. Como conclusión, la variedad de observaciones que podemos emprender para explorar es finita, debido a las infinitas observaciones potenciales que eternamente parecen permanecer ocultas. La conducta de los transmisores de información y los contenidos del recipiente cósmico juntos limitan el alcance de nuestras observaciones. A partir de aquí, entonces, ¿a dónde puede ir la ciencia o a dónde puede ir el astrofísico? Una forma de adquirir cierta perspectiva sobre la naturaleza de los fenómenos cósmicos es escuchar lo que el cabalista tiene que decir. Lo que nos dice en primer lugar con respecto a la información sobre cómo se inició el universo cósmico se aproxima al contenido de lo que tal vez deseamos alcanzar. El problema del origen cósmico es verdaderamente sorprendente. Podemos analizar la semilla de un árbol y luego, al ver al árbol mismo, imaginarnos que los secretos del árbol se encuentran ocultos en la semilla. El universo mismo, sin embargo, no nos da la semilla o el anteproyecto de nuestro universo observable, así que debemos imaginar algún proceso propio que esencialmente comenzó sin nada. Y entonces ahí es donde entra el Sefer Yetzirah, el libro de la formación. Junto con sus comentarios, precisamente es lo que hace. Ya no tenemos que conformarnos con ese sentimiento de asombro y temor reverente ante los cielos. Ahora ellos nos dan las respuestas en relación al origen de la vida cósmica. La restricción hizo surgir un proceso creativo al que se refiere el cabalista como la emanación de las 10 inteligencias de energía, que son las 10 sefirot. La restricción, el Big Bang mismo, en un principio se manifestó en forma de inteligencias de energía, de pensamiento extraterrestre. Sof Masech Bemachshava Tehillah. El último acto primero se manifiesta en forma de pensamiento, dice el afamado cabalista Rabbi Shlomo Alkabetz. Sof Masech Bemachshava Tehillah. El último acto primero se manifiesta en forma de pensamiento. Si hacemos una evaluación de todo el proceso de pensamiento creativo, el proceso de pensamiento del Big Bang se manifestó posteriormente en forma de entidad material externa, de modo similar a la inteligencia de energía interna que se quedó envuelta dentro de un cuerpo corpóreo. El Talmud en el Tratado de Nedarim dice: haz tu necedad a un lado. Israel no se encuentra bajo la influencia planetaria. Y esto no se refiere a la validez de la astrología, según su aplicación a Abraham y a Israel, sino se refiere a Israel como portador de los secretos de la inteligencia cósmica extraterrestre. Con su uso apropiado, Israel no está y jamás estará sujeta a las influencias astrales planetarias. ¿Implicará esto la existencia de la capacidad de alterar la influencia cósmica sobre su fuente? ¿Puede el hombre realmente actuar sobre la materia desafiando los principios fundamentales de la física? Existen de hecho leyes separadas que gobiernan a nuestro universo, un universo donde no queda lugar dentro del proceso físico para el libre albedrío, y otro universo con el cual todo el cosmos tiene que cumplir y el cual depende de la conducta humana. Entonces, se ha sugerido que la teoría cuántica, la cual involucra al individuo en su esencia misma, abre la puerta a la dependencia de la conducta del hombre. La doctrina aceptada de un universo determinista que omite la figura central de esta realidad multifacética parece desmoronarse por el factor cuántico.
Esto o eso es a lo que se refiere el Talmud cuando exclama: Israel no está bajo las influencias planetarias. Entonces, cuando una persona obtiene el conocimiento, por ejemplo, de su carta natal, ¿cuál es el objetivo de la carta natal en este caso? No es decirle a la persona si va a tener buena suerte, mala suerte, si le va a ir en la vida bien, si le va a ir mal, si va a tener pareja, si no la va a tener. Ese no es el punto. El punto de tener cada ser humano su propia carta astral equivale a ser un navegante en medio del mar y tener el mapa de navegación. Pues resulta que la mayoría de las personas vamos por la vida y no tenemos el mapa de navegación. Tomamos decisiones y esperamos que por obra y gracia divina, por fuerza de la suerte, por estar en el momento correcto, esperamos que las decisiones que tomamos estén bien y sean correctas y nos lleven a tomar, pues a tener buenos frutos esas decisiones. Pero son decisiones tomadas a ciegas. Cuando la persona conoce su carta astral cabalística, la ventaja que obtiene es que conoce sus influencias astrológicas y eso le ayuda a tomar mejores decisiones para su vida, decisiones que pueden abarcar, por ejemplo, las inversiones. Hay toda un área en el estudio de la astrología, que es la astrología financiera, de la cual espero hacer también una serie de audiocursos de astrología financiera, para poder determinar qué tipo de pareja necesita la persona para poder corregir. También eso aparece en la carta astrológica. Cómo lidiar con los complejos maternos y paternos, cómo puedo yo trabajar el aspecto de superar los bloqueos papá-mamá, también está en la carta astrológica. Y luego, para no hacerlo más complejo, hay dos tipos de carta astral. Está la carta astral tropical y está la carta astral sideral. La carta astral tropical es la que usualmente se usa en una primera instancia calcular, porque se toma como punto de cálculo los ejes y los trópicos del planeta y se proyecta una banda alrededor de los ejes de los trópicos para que ahí determinemos posiciones de planetas y de casas. Pero luego está la astrología sideral, que en la astrología sideral lo que analizamos es la posición respecto a las 12 constelaciones. ¿Y cuál es la diferencia entre una carta astral tropical y una sideral? Básicamente, la carta astral tropical representa la persona que soy en este momento. La carta astral sideral representa la persona en la que me tengo que convertir. Entonces, tener esta información es una ventaja enorme. Y como experto que soy en astrología financiera, puedo decirlo. Muchos inversionistas no arriesgan su capital antes de ver su carta astral financiera. Es así. Obviamente que están apoyados en su conocimiento sobre los mercados, están apoyados en su conocimiento sobre las divisas, sobre los momentos de inversión, si quieren invertir en corto, quieren invertir en largo. Pero también nosotros comprendemos que existen ventanas en el tiempo, y esas ventanas en el tiempo vienen con energía, con radiación energética, y muchas veces simplemente hay momentos donde no es conveniente invertir y hay momentos donde sí lo es. Y por ejemplo, si hablamos, ya que me metí en el tema de la astrología financiera, la casa número 2 en una carta astral representa dónde están las inversiones en la vida de esa persona. La persona usualmente se mete en negocios y no sabe si le va a ir bien o le va a ir mal. Entonces, por ejemplo, una persona se mete en el negocio pongamos un ejemplo, de un negocio de aparatos de tecnología, de computadores, de teléfonos inteligentes.
y resulta que su casa 2 es Tauro. Y después se pregunta por qué no me da este negocio, por qué no me funciona este negocio, o puse una tienda de ropa y mi casa número 2 es Capricornio. Y podría yo decirles, mire, la persona que tiene casa número 2 en Tauro, sus fuentes de inversión son alimentación y tierras. La persona que tiene su casa número 2 en Libra, sus fuentes de inversión son el arte, la belleza, negocios que tengan que ver con estética, negocios que tengan que ver con moda. Quien tiene casa número 2 en Acuario, su negocio es tecnología, lo último en la tecnología. Entonces, a ese punto es importante conocer uno su masal, porque si no, la persona sigue dando baldados y no logra finalmente alinearse con las ventanas del tiempo ni con su propio masal. Vamos a continuar la lectura. Dice aquí: otra fuente más confirma esta afirmación y desafortunadamente sustenta argumentos para aquellos que en la actualidad prohíben a los judíos estudiar astrología. Entonces vamos a citar otra vez el Talmud, Tratado de Pesajim, donde Rabbi Bar Haná dijo en nombre de Rabbi Samuel ben Martá, bajo la autoridad de Rabbi Josí de Hutzal: ¿cómo sabemos que no debemos consultar a los astrólogos? Porque se ha dicho: estarás de todo corazón con el Señor. Para añadir más peso al argumento de que la astrología de algún modo implica que no tenemos confianza en el Creador, ya que se les considera idólatras a los que adoran a los astros, obviamente cualquier cosa conectada en cualquier forma con la astrología pudiera considerarse como un despliegue de la falta de fe en Hashem y la creencia en la deidad de los astros. Otra parte que refuerza aún el concepto de que la astrología es algo que debe evitarse se encuentra en otro Talmud, donde dice: Rabbi Hanina dijo que la influencia planetaria nos da sabiduría. La influencia planetaria también nos da riqueza. Israel está sujeto a la influencia astral. Rabbi Yohanan dijo: Israel no está sujeto a las constelaciones. Rabbi Yohanan habló de cómo sabemos que Israel no está sujeto a la influencia planetaria, porque está escrito: así dijo el Señor, al proceder y costumbres de los otros pueblos no os habituéis, ni de los signos celestes os espantéis. Ellos se espantan, mas no Israel. Vamos a estudiar esto, que son dos posturas del Talmud fuertes, pero el Talmud es, para los que no lo sepan, el Talmud no fija la ley. Quien fija la ley es el Shulchan Aruch y los Posek Halajá. En el Talmud solo vemos discusiones, nada más. O sea, el Talmud solamente nos muestra discusiones en todos los temas de la vida judía, materiales y espirituales. Vamos a estudiar. La postura que sostiene que Israel no se encuentra bajo la influencia planetaria se ha arraigado tanto en la cultura judaica que los respetables líderes sustentan sus propias conclusiones, ignorando cuánta evidencia podría demostrar lo contrario. Otras muchas referencias, sin embargo, indican que existen las influencias astrales y que nosotros, incluyendo a Israel, estamos gobernados por ellas. ¿Durante cuánto tiempo vamos a continuar rechazando la astrología, una de las creaciones de Hashem, la cual se manifestó en el cuarto día de la creación, cuando Hashem ordenó que la lumbrera mayor gobernara el día y la lumbrera menor la noche? La postura judaica es similar a la de los científicos que aún sostienen que nuestro universo y todo lo que contiene surgió y se desarrolló solo por casualidad. El motivo por el cual muchos aceptan esto se debe a que le da mucha seguridad al individuo y a aquellos que no desean estar sujetos a que nadie los gobierne, a pesar de que él gobierna el universo. Una vez que se asume este tipo de postura, el individuo realmente cree que es libre, pero seguirá siendo influenciado por estas fuerzas, sin importar lo que él crea o deje de creer. O sea, es como quien, por decir algo, decide un día: yo ya no creo en la fuerza de la gravedad, entonces yo ahora voy a volar. Y se lanza por el techo de su casa a volar. Pues seguramente va a ir contra el suelo. O sea, que yo decida no creer en la gravedad no invalida la gravedad. Las influencias astrales ahí están.
Y al igual que la ley de la gravedad, no desaparecerán porque no crean en ellas. El fanático religioso se complace especialmente en discutir sobre la cuestión de la astrología porque puede convertirse en una controversia bíblica. Para el no religioso, quien ha sido educado en un mundo en el que la libre voluntad y el libre pensamiento se consideran como la verdad, la Biblia no es más que una compilación de dimensiones éticas. Ha sido moldeado por la ciencia y la filosofía occidental, y mientras que la astrología no le incomoda, rara vez ve más allá de lo superficial. Para el tradicionalista, sin embargo, quien aún se aferra a los viejos principios, esperamos proporcionar alguna forma de entendimiento, alguna forma de comprensión lógica, y asimismo, mostrarle que la astrología no es una dicotomía ni de la ciencia, ni de la religión. En un agudo contraste a la controversia entre los rabinos con respecto a Israel, si está o no sujeto a las influencias astrales, varias otras lecturas del Zohar y del Talmud nos ilustran claramente que las influencias astrales sí existen. Entonces vamos a ver la otra cara de la moneda, las opiniones que dicen que sí, y que casi todo depende de estas. En el Talmud, por ejemplo, Rabba dijo: la duración de nuestra vida, los hijos y el sustento no dependen solo del mérito, sino del masal, de la constelación. Esto no es un invento mío, esto está en el Talmud Moed Katan, Talmud Babli, Tratado Moed Katan, donde dice que tres cosas no dependen de la persona, dependen de su masal: los hijos, la duración de la vida y el sustento. El Zohar dice también: y Abraham vio con su sabiduría sobre las estrellas que no tendría un hijo. Y como consecuencia está escrito: y el Señor pidió a Abraham que saliese. Lech Lecha. Con esto, el Señor estaba haciendo más que simplemente llamar a Abraham para que saliese de su casa. Le estaba diciendo que no se sintiera esclavizado por la sabiduría de las estrellas. Al decir: puesto que tendrás un hijo. Esto nos dice que Abraham sí tenía conocimiento sobre los astros, conocía la ciencia de la astrología, pero se le dijo que no se sintiese obligado por ella. Y este es el punto al que quería llegar en esta clase. No, como dije al comienzo, no se trata de que la carta astral determine si una persona va a tener éxito o no en la vida. Se trata de que la persona, a través de su carta astral, aprenda a navegar dentro de una mejor toma de decisiones sobre su vida y tenga más potencial de éxito, incremente su porcentaje de éxito. Y cuando hablamos de que el pueblo de Israel no está sujeto a las influencias de los astros, estamos hablando de las personas que, a través de su trabajo espiritual, a través de su observancia, a través de sus misbot, a través de su estudio de Torah, logran ponerse por encima de un planeta o de una estrella. Que eso se puede hacer. Sí, eso se puede hacer. Pero no está al alcance de toda persona. Muchas veces la gente que discute este tipo de posturas dice simplemente que el ser humano no está sujeto a las estrellas, que el ser humano puede controlar a las estrellas. Y tiene razón. Pero la pregunta es: si muchas veces no controlamos ni siquiera nuestro carácter, si muchas veces no controlamos nuestras reacciones, ¿cómo vamos a controlar un planeta? Entonces la reflexión, ¿cuál es? La reflexión es: ¿quieres controlar la fuerza de los astros? Tienes que hacer un esfuerzo enorme por controlarte a ti mismo. Y para controlarte a ti mismo, tienes que conocer tu carta astral. O sea, la carta astral no es para decir: es que yo soy de mal genio porque soy Aries. Es que yo soy envidioso porque soy, qué sé yo, Escorpión. Es que yo soy hipócrita porque soy Géminis. Es que yo no tomo decisiones porque soy Libra. Estas frases que acabo de decir, de la gente que justifica su mal comportamiento por su signo zodiacal o por sus astros, esto es lo que se conoce como idolatría a los astros. Pero es que cuando una persona sabe
a través de su carta astral que, por ejemplo, Tauro es un signo terco y no cambia su postura ni su forma de pensar fácilmente. ¿El objetivo cuál es? Luchar contra esa influencia, luchar contra su terquedad y dejar de ser terco. Si un Libra sabe que su característica o su defecto principal es la indecisión, tiene que aprender a tener decisión y a tomar decisiones. Si la persona sabe que los Escorpio son autodestructivos, son pesimistas y son radicales, pues tiene que saber que tiene que combatir esa naturaleza. Para ser sobrenaturales tenemos que combatir lo natural. La naturaleza no espera mucho de nosotros. La naturaleza espera que sigamos siendo las mismas personas, que vivamos toda la vida bajo los mismos defectos, que nunca cambiemos y que con los defectos que nacimos, con esos defectos nos vayamos de este mundo. La gente que apuesta por ser sobrenatural es porque va en contra de su propia naturaleza. Y quien hace aquello que Dios no espera, que hace más de lo que se espera, eso se llama Gesed. Gesed es hacer más de lo que se espera de mí. Y por eso fue que Abraham pudo al final tener muchos hijos. Voy a continuar la lectura. Dice aquí: habíanle dicho a Rabbi Akiva los astrólogos que su hija estaba destinada a morir en su noche de bodas. Esta precognición había sido fuente de un continuo dolor hasta que llegó el momento de la boda de su hija. El pesar y el temor predominaban esa noche mientras sus familiares y amigos esperaban que ocurriese lo inevitable. Pero al entrar su hija al salón de banquetes, se quitó el tocado y para colgarlo presionó el alfiler con el que lo llevaba sujeto a un muro separador preparado para las damas. La noche siguió su curso sin que ocurriera ningún incidente. Y los invitados se retiraron con el corazón aliviado diciendo que Satán había sido burlado. Cuando la novia retiró su tocado del muro se dio cuenta, sin embargo, de que el alfiler llevaba una gota de sangre en la punta. Al investigar, encontró en el otro extremo del muro una serpiente muerta, con el ojo perforado por el alfiler que ella presionó a través de la pared. ¿Qué hiciste para cambiar tu destino?, le preguntó su padre, y ella respondió: un pobre hombre se acercó a la puerta en la noche durante la ceremonia y los festejos, y todos estaban ocupados con el banquete y no había nadie que lo atendiera, así que tomé la porción que me dieron y se la ofrecí a él. Has hecho una obra buena, dijo Rabbi Akiva, y te has alejado de la muerte. No solo de una muerte antinatural, sino de la muerte misma. Esta historia nos muestra que el conocimiento de la astrología, desde la época de Abraham, estaba ampliamente difundido y era en su generalidad aceptado. Los astrólogos obviamente eran muy respetados en la comunidad judía. Lo que surge de la historia de Abraham es una predicción astrológica de que él nunca tendría un hijo con Sara, debido a una influencia astral activa. En el caso de la hija de Rabbi Akiva, se le había predicho la muerte, pero esta fue desviada al final por su propia acción. Abraham, por supuesto, sí tuvo un hijo con Sara por el cambio de un nombre, porque él se llamaba Abraham y luego pasó a ser Abraham, y esto alteró su carta astrológica. Aquí estoy dando un hidush. ¿La carta astrológica se puede alterar? Sí. En ambos casos se reitera una afirmación que se encuentra repetida varias veces en el Zohar. A pesar de que los astros nos influyen, no nos obligan. Esto lo dice el Zohar. A pesar de que las estrellas influyen, no obligan. Con estas palabras terminamos esta parte del estudio. Vamos ahora a estudiar lo que corresponde al masal de Tauro, al signo de Tauro. El nombre hebreo para Tauro es Shor. La figura que representa a Tauro es el toro. Su planeta regente es Venus. El nombre hebreo del planeta Venus es Noga. El periodo de Tauro va del 20 de abril al 19 de mayo. El mes hebreo es Iyar. La tribu para Tauro es Isahar y el elemento es tierra.
Es el signo que corresponde a la primavera en su esplendor, con la aparición de las flores y los primeros frutos. El gran impulso inicial de Aries se transforma aquí en exigencia de armonía, paz y seguridad para preservar la vida y asegurar la continuidad. Por ser esta la segunda fase de la primavera, la de vegetación masiva, de espesos y verdes céspedes, flora, esencias vegetales y los primeros frutos, Tauro va de acuerdo con la lentitud y la estabilidad debidas a la pesadez, espesor y densidad de la materia. Los individuos que nacen durante este periodo son posesivos, siempre en búsqueda de seguridad y goce de las alegrías de la vida. Venus, regente de este signo, los empuja a perseguir el placer y la satisfacción de los deseos materiales. Los Tauro ven la posesión de los bienes como indispensables para la conquista de la seguridad material, que puede asegurar a él y a los suyos la supervivencia para protegerse de todo riesgo. La tenacidad, la ponderación y la perseverancia les hace llegar casi siempre a sus metas prefijadas. A menudo son trabajadores metódicos y fieles, dotados de gran resistencia física y psíquica, lo que los convierte en seres muy equilibrados ante los obstáculos y las dificultades. Amantes de la buena mesa, del ocio y de la comodidad, son también instintivos, sanos, en contacto directo con la naturaleza universal. Sus instintos son imperiosos. Este signo es, pues, sobre todo, instintivamente oral, lleno de deseos digestivos, con tendencia a engordar, a tragar, a asimilar, a adquirir, a poseer, a conservar, a vivir lo más intensamente posible en el mundo del poseer. Siente por lo general mucho amor por la tierra. La naturaleza y sus gustos son siempre sanos y sencillos. Es posesivo en las relaciones afectivas. Tauro tiende también a considerar a su pareja como alguien de su propiedad. De aquí los fuertes celos que pueden empujarlo a veces a actos muy indebidos de parte de Tauro. Tauro es respetuoso con las tradiciones. Es a menudo conservador, moralista, e intenta alcanzar un puesto en la vida respetando las convenciones y reglas sociales. Su amor por el hogar lo empuja a invertir su dinero en bienes inmuebles que le hacen sentirse seguro e inmune a los riesgos de caer en la pobreza tan detestada por él. El deseo de posesión de Tauro puede transformarse en avidez y avaricia, con un carácter melancólico e inclinado a la monotonía y al pesimismo. En ocasiones estas características se invierten y el amor a los placeres de la vida puede ser muy intenso, lo cual los convierte en personas extrovertidas, sociables y optimistas, aunque también inclinadas a la exageración en todos los planos de la vida, con escaso autocontrol. El sentido del dinero es de todas maneras muy fuerte en ambos casos. O sea, tú a un Tauro, entre darle un regalo y darle el dinero, prefiere el dinero. Paciente, tranquilo, constante, terco, de criterio cerrado, celoso, poco flexible, ama la tranquilidad y la quietud. No le gusta que lo molesten ni que lo aconsejen. Es callado y por lo general no le gusta hacer ruido ni llamar la atención. Su forma de hablar es pausada y lenta. Es de carácter firme y resulta difícil hacerlo enojar. No cambia su manera de pensar y no se arrepiente fácilmente, aun sabiendo que está equivocado. Es solitario y reservado, y cuando no quiere ir a algún lugar o hacer algo, es difícil convencerlo. Además, si uno trata de convencerlo y lo presiona, se enterca más. Cuando lo molestan demasiado y agotan su gran paciencia, puede ser demasiado agresivo y explota como el toro en las corridas. Sin embargo, mientras no lo molesten, es bastante calmado y no le gustan los problemas, ni tampoco le gusta hacer maldades o travesuras. Puede pasar mucho tiempo sin enojarse, pero cuando su paciencia se agota, es bastante enojón y estalla con fuerza y violencia. Prefiere estar encerrado en su casa antes que salir y pasear. Le gusta leer y entretenerse viendo televisión, en lugar de hacer otras cosas. Le gusta acompañar a su pareja cuando va de compras, por ejemplo, pero nada que le haga perder la tranquilidad o que lo agite mucho. El individuo Tauro es extremista y aunque es muy tierno y bondadoso con la gente a la que quiere, también es muy cortante, muy apático y muy frío con quienes no le caen bien. No le gustan los cambios ni siquiera cuando son para bien.
Le molesta mucho el ruido y le gusta mucho el campo y la tranquilidad. Casi no se preocupa por nada. Es de carácter muy firme y por lo tanto casi nada le mueve el piso. Eso en cuanto a las características generales de Tauro. Veamos. Los hombres de Tauro. Aspectos más marcados. Son amables y de gran tacto, elegantes, cordiales y leales. Saben tratar a la gente con educación y buenos modales. Son muy enamoradizos, por lo que suelen precipitarse mucho para casarse. En ocasiones esto es bueno, aunque también puede resultar negativo para él, pues se deja llevar por la belleza y no analiza bien a la persona con la que está saliendo. No evalúa si realmente le conviene para formar con ella un hogar. La mujer Tauro ama la casa y a los niños, a los que tiende a sobrealimentar porque a menudo es buena cocinera. Percibe la maternidad como una necesidad física y corre el riesgo, debido a falta de rigor ideológico, de malgastar todas sus energías como ama de casa. Ahora los niños Tauro. Cuando son pequeños, les gusta sentirse libres y hacer algunas cosas por sí mismos, como comprar objetos, por lo que buscan tener independencia económica. Pronto buscan algún trabajo por realizar. Les gusta la naturaleza, aman a los animales y a las plantas. Pueden ser caprichosos y un poco tercos, pero si son guiados con amor, se convierten en personas sabias y obedientes. A los niños Tauro, desde pequeñitos, los padres deben enseñarles a relacionarse con el dinero, a ahorrar, a invertir, a guardar, etcétera. Bueno, en general a todo niño, aunque yo tengo la opinión personal de que si una persona tiene hijos, debería tener la carta astral de su hijo también para saber cómo educarlo, cómo orientarlo y cómo encaminarlo, según su propia naturaleza. Me refiero a la naturaleza de cada niño. Bueno, con estas palabras termino esta sesión de astrología judía, agradeciéndole a todas las personas que llegaron hasta este punto, que les agradezco su paciencia y su disposición al aprendizaje. Que Hashem les bendiga con bendiciones del mundo superior y con bendiciones de este mundo en Refuah Shelema, Parnasá, Atzlaja, Briyut, Shalom Bait. Y nos estamos viendo en un próximo capítulo de Astrología Judía. Shalom, shalom para todos.